Arratsaldeon. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más al cuarto Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, organizado por la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo en coordinación con el Instituto de la Mujer Emakunde. Después del almuerzo vamos a continuar, vamos a seguir hablando, uniendo nuestras voces y vamos a entrar de lleno en el mundo del trabajo. Los planes de igualdad se han convertido en un punto obligado de la negociación colectiva. Hablaba antes el viceconsejero de Política Financiera, José Enrique Corchón, hablaba algo de diálogo social. Comiendo me comentaba una compañera, con esto del diálogo social, la negociación colectiva, ¿no? Cuando los sindicatos tienen que negociar ahí con la patronal. Si en esta negociación colectiva se consiguiera subir los sueldos de los cuidados, los hombres se lanzarían de lleno a este sector, ¿nos parece? Horretaz, mintzatuko gara. Pues de esto es de lo que vamos a hablar en el próximo coloquio, que lleva por título Negociación colectiva y planes de igualdad. Lo moderará Elena Pérez Barredo, viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Sobre la negociación colectiva y los planes de igualdad, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco es quien va a introducir a Maricruz Vicente Peralta, exsecretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, y a Begoña Murgialday Martínez, CEO de la consultora Murgibe. Hirurak Ogoltzera, eskerrik asko. Les agradeceremos que suban al escenario. Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, arratsaldeon. Buenas tardes. Satisfacer las necesidades del comer y ahora seguimos con lo que venía siendo el Congreso. Primero pediros disculpas porque hoy no es mi mejor día. Digamos que todo el mundo tiene en esta vida algún problema en la boca y me ha tocado justamente esta semana. Pero bueno, el viernes se acabará todo. Más que nada porque tengo el dentista. Sobre todo tu muela. Exactamente. Bueno, porque primero quería hablar del porqué de esta mesa. Es una mesa en la que tenemos a Maricruz Vicente, una reconocida sindicalista de muchos años, y a Begoña Murgialday, una luchadora incansable por la igualdad también de muchos años. Y uno de los temas más importantes que tiene que ver con la brecha salarial es el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva, a veces cuando alguien habla de dónde están los buenos empleos y empiezan a hablar de formación, de universidades, yo digo que los buenos empleos son aquellos que tienen buenos convenios colectivos, que tienen en esos convenios colectivos buenas condiciones laborales, independientemente de cuál sea la categoría, tienen buenas jornadas, repiensan las jornadas, repiensan los permisos, etcétera, etcétera. Y uno de los temas más importantes en este mundo de la negociación colectiva ha estado en la relación entre el feminismo y el sindicalismo, que es una relación profunda y en más de una ocasión muy compleja. Ambos movimientos surgen para cuestionar desigualdades estructurales y el género, en el caso del feminismo, la clase, en el caso del sindicalismo de clase, no del corporativo. Luchas comunes que tratan de transformar una sociedad injusta y romper con las desigualdades. Aunque sea muy reduccionista, ambas luchas nacen en el mismo momento histórico y ya en el siglo XIX muchas mujeres trabajadoras comenzaron a organizarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, el sindicalismo, como reflejo de la sociedad y del mercado laboral de entonces, donde el trabajo de la mujer estaba fundamentalmente relegado al hogar, estuvo dominado por hombres y muchas veces relegó las demandas específicas de las mujeres, como es la brecha salarial, el acoso, la doble jornada, permisos de maternidad, etc. Más allá de los conflictos y obstáculos, el feminismo y el sindicalismo se han unido en la lucha por visibilizar desigualdades de género en el trabajo.
El sindicalismo es motor de cambios sociales y la participación activa de las mujeres dentro del mismo ha ido en aumento. De hecho, según los últimos datos, la mayor parte de la nueva afiliación a los sindicatos es de mujeres. Ha ido en aumento de manera, además, paralela a la masiva incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y temas como el reconocimiento del trabajo doméstico, la igualdad salarial, la protección frente a la violencia y el acoso, la conciliación entre la vida laboral y familiar, se han integrado en la agenda sindical gracias a la acción de mujeres sindicalistas feministas. Este trabajo conjunto de dos movimientos que por sus propios objetivos son indisolubles están presentes hoy, como decía, aquí en la mesa. Me acompañan dos personas que conocen perfectamente este trabajo incansable por una transformación social que permita a las personas, hombres y mujeres, trabajadores y empresarios, desarrollar una vida plena en condiciones de igualdad. Ambas conocen y han sido protagonistas de los principales hitos que en esta lucha conjunta se han vivido. Los primeros planes de igualdad en las empresas vascas del año 95, la primera ley de igualdad aprobada por el Parlamento Vasco en el 2005, la Ley Orgánica de Igualdad del 2007, en la que se configuran las primeras obligaciones de planes de igualdad en las empresas, las distintas modificaciones de la Ley de Igualdad, tanto la orgánica como la vasca, la extensión de los planes de igualdad a las empresas de más de 50, hasta llegar a las empresas de más de 50 trabajadores y las distintas obligaciones en materia de igualdad retributiva y de transparencia salarial. Maricruz Vicente Peralta, como decía, ha sido hasta hace 17 días secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Madrid, pero antes fue responsable del sindicato en Álava y ha tenido multitud de cargos y de responsabilidades dentro del sindicato. Y Begoña Murguialday es la líder de la consultora Murguibe. Lleva muchos años en este mundo de la igualdad y además con anteriores responsabilidades políticas, que de todo vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar del pasado porque, como decía la primera de las intervinientes, Isabel Meyen, hay que contextualizar el presente. El pasado contextualiza el presente y, sobre todo, para saber qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Begoña, hablábamos del año 95. ¿Cómo fueron esos principios? Bueno, lo primero, agradecer la invitación. Yo no tenía responsabilidad política. Parecía así, pero no. Parecía. Pues no, era una técnica y, si me apuras, era una becaria. Entonces, pero sí que es verdad que bueno, yo participé de los inicios de Emakunde en los años 90, se creó en el 88, pero ya en el año 90 bueno, pues había ya una voluntad de trabajar aquello que hablábamos de la transversalización del género, sobre todo más mirado a las administraciones. Yo creo que fue un poco los inicios de ese organismo impulsor, ¿no?, que es para lo que se creó Emakunde. Pero a los 2 o 3 años, bueno, pues me tocó, por cosas del oficio, viajar un poco hacia el norte y conocer algunas experiencias, y trajimos una experiencia británica que era Equality 2000, que ponía el foco de los planes de igualdad, pero en las organizaciones y entidades privadas. Bueno, pues esto que bueno, costó un poco traducirlo en nuestro propio instituto, bueno, pues a partir de ahí hicimos un proyecto muy bonito entre el Instituto Andaluz, entonces el Partido Socialista, el Instituto de Gobierno Central, también Partido Socialista, y Emakunde, y pusimos en marcha un proyecto europeo que se llamaba Óptima, y que ya en el año 94 empezamos a editar materiales, guías para hacer diagnósticos de igualdad, guías de cómo hacer un plan de igualdad, qué es eso de las acciones positivas, e incluso dábamos ejemplos, etcétera, ¿no? O sea, sí que es verdad que ha habido un trabajo de mucho calado en diferentes frentes, y que también es verdad que siempre se ha ido trabajando sabiendo que esto, pues un poco el eslogan de hoy, ¿no?, que se trata de sumar entre todos los agentes para ir trabajando. Pero por contra, es verdad que bueno, en el ámbito más empresarial e incluso en determinadas administraciones, bueno, pues el tema no era bien recibido. O sea, meternos en
en las empresas, en la industria y empezar a analizar estas cuestiones, pues era que literalmente nos estábamos pasando de la raya. O sea, a ver qué queríamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que era una época en la que las políticas de igualdad se hablaban y se abordaban en el ámbito de la educación, todos estábamos de acuerdo, en el ámbito de la salud, un poquito del empleo, pero la empresa, bueno. Con esto conseguimos, de todas maneras, que en el año 95 se pusiera en marcha por el Gobierno vasco un reconocimiento que todavía hoy sigue vigente, ¿no? Ese reconocimiento a las entidades que cuentan con un diagnóstico y un plan de igualdad. Y puedo decir que desde el 95 hasta el 2005, que se aprobó la ley, bueno, fueron alrededor de más de 50 empresas que entonces no tenían obligación, pero que por diferentes motivaciones, y yo eso siempre lo quiero poner en valor porque me parece que es interesante, bueno, apostaban también por mejorar dentro de sus organizaciones desde la perspectiva de igualdad. Eran empresas pues, muy cercanas al ámbito de la innovación, muy cercanas al ámbito también de la gestión avanzada, de la excelencia, empresas que también estaban haciendo todo un trabajo también por el tema de incorporar el euskera y traer toda esa política bilingüe. Entonces, bueno, empezaron un poco a sumar. Entonces, bueno, eso fue bastante interesante. Y luego, bueno, sí que es verdad que en todos esos años, a raíz de la ley orgánica, yo creo que unos años anteriores, bueno, pues también Emakunde, ¿no? Empieza con las subvenciones a las empresas para que hagan planes de igualdad, que ha ido cambiando en función un poco de las horquillas que se han ido aprobando con los diferentes decretos, pero bueno, que a fecha de hoy todavía sigue subvencionando a empresas entre 10 y 150 personas trabajadoras la elaboración de diagnósticos y planes de igualdad. Bueno, se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo. Se puso en marcha una red de empresas por la igualdad, que es un poco el embrión de lo que hoy tenemos como Baisarea. O sea, yo creo que sí que hubo un trabajo muy interesante. Se empezó también a entender que para trabajar, y esto es muy interesante, para trabajar en las organizaciones no era suficiente con tener voluntad y no era suficiente con que tener personas un poco concienciadas con esto de la igualdad, ¿no? Vía sindical o otros vías, sino que había que tenerlo un poco de la mano de consultoras especializadas, etcétera. Y ahí también Emakunde, ¿no? Empezó con un proceso de homologación de consultoras que, bueno, que anualmente tenemos que ir pasando un tamiz y que en estos momentos creo que no llegamos a 40. Cosas de entonces, pues yo recuerdo, o sea, me encantaría decir nombres, pero no puedo, pero sí recuerdo a muchas empresas en los años 98, 2000, ¿no? Que bueno, pues nos pasábamos meses y meses de reuniones intentando explicar que esto había que trabajarlo con un equipo, que el equipo tenía que ser diverso, hombres y mujeres, representación sindical, de diferentes categorías, y que obviamente había que recoger información desagregadas por sexo. Bueno, eso era lo más revolucionario del mundo mundial. O sea, todavía había empresas que me decían, a ver, Begoña, en plan maja, es que aquí no miramos que sean hombres o mujeres, nos interesan las personas. Entonces, esta, como dice una prima mía, esta notica la hemos tenido durante muchos años, muchos años. Entonces, es verdad que sí que ha habido ahí un trabajo muy interesante, más pedagógico y perseverante, de entender que efectivamente para analizar necesitamos conocer los datos y para ir luego desarrollando lo que tengamos que desarrollar, ¿no? Pero bueno, ha sido interesante. Maricruz, ¿qué ha significado la lucha por la igualdad de hombres y mujeres para el sindicalismo? Bueno, yo puedo hablar efectivamente por el sindicato que conozco, pero bueno, creo que en general ha tenido trascendencia en el ámbito del sindicalismo. Hombre, fundamentalmente desde un ámbito como el sindical, luchar por la igualdad es luchar por un principio fundamental, sin el cual no podríamos entender el movimiento obrero, no podríamos entender la evolución de la sociedad y no podríamos entender los problemas que realmente existen en el mercado de trabajo. Nosotras en el sindicato, en el año 1993, hicimos un parón o un borrón y cuenta nueva y se hizo una conferencia que en el organigrama de una organización, una conferencia tiene un valor igual al de un congreso, es decir, que las decisiones que se toman no son recomendaciones, no son debates, son propuestas concretas para llevar adelante. Y ahí salieron muchísimas cuestiones que creo que han tenido una trascendencia fundamental para entender
la participación del sindicato en el ámbito feminista. Yo parto de una organización que desde su legalización ya constituyó la Secretaría de la Mujer. ¿Eso qué significa? Que ya había mujeres que estaban, perdón, esto se me ha caído, a ver si no, que estaban trabajando en esa dirección y, por lo tanto, bueno, veníamos de una base bastante sólida. Ahí introdujimos también el tema de las cuotas, fuimos la primera organización que introdujo las cuotas en los órganos de participación de las mujeres, en los órganos de dirección, y bueno, yo creo que eso ha tenido una repercusión muy importante en lo que hoy es la propia configuración del sindicalismo. Yo doy los datos que conozco, que son los de comisiones obreras, pero también esa evolución se nota y se percibe en el conjunto de los sindicatos. Nosotros prácticamente hoy tenemos un sindicato paritario, no solamente porque los órganos de dirección en todos los niveles tienen la obligación de ser paritarios y lo son, sino porque tenemos un 48% de mujeres afiliadas y eso significa que somos prácticamente la mitad de lo que es el conjunto del sindicato. Pero además ha habido un avance muy importante y muy sustancial en la representación. Y nosotros tenemos un 45%, un poquito más, de mujeres que son delegadas en los comités de empresa, delegadas de personal, en las juntas de personal. Con lo cual, con todo eso, tenemos una fuerza muy potente para hacer cosas no solamente en el ámbito del sindicato, sino en el conjunto de las empresas del país. Esto, efectivamente, este resultado, que es un resultado magnífico, tiene una trayectoria. Es decir, si las mujeres del sindicato no hubiéramos estado apostando por las políticas de igualdad en esa conferencia de la que os decía, nosotros aprobamos reivindicar los planes de igualdad en las empresas en el año 93. Con lo cual, bueno, tenemos una trayectoria larga y ha hecho que las mujeres, en la medida que se han ido incorporando al mercado de trabajo, hayamos sido una referencia para la afiliación, para la organización en el ámbito de las empresas y que eso ahora y en estos momentos, con un trabajo tan concreto y tan específico como son los planes de igualdad en las empresas, tengamos una red lo suficientemente amplia, no para llegar al 100%, no nos vamos a engañar porque no hemos conseguido llegar, pero bueno, luego hablaremos de los planes, pero bueno, sí nos permite tener una red que te garantiza no solamente hacer el plan de igualdad, sino un seguimiento del plan y que realmente podamos ir tomando las medidas oportunas para ir eliminando esas desigualdades y en algunos casos todavía discriminaciones más bien indirectas que se detectan del diagnóstico de los planes de igualdad. Por lo tanto, yo creo que el movimiento sindical en su conjunto, si no hubiera sido por el empuje de las mujeres y no se hubiera asumido, porque yo entiendo, yo estoy con todos los recelos que siempre existen estas cosas en todas las organizaciones, no vamos a ir aquí tal, pero vamos, yo creo que ahora mismo yo he vivido todo este proceso, o sea, desde que empezamos, que la gente te miraba como diciendo estas que quieren, que decía Begoña, bueno, pues hasta ahora que la gente entiende perfectamente lo que esto significa, la importancia que tiene y que para nosotros ahora mismo el trabajo de la igualdad, por la igualdad, los planes de igualdad, constituyen un elemento estratégico de nuestra acción sindical. Y también eso ha servido para mejorar los contenidos de la negociación colectiva y, por lo tanto, también para fortalecer al propio movimiento sindical. Efectivamente, aunque, como hemos reflexionado esta mañana, en la actualidad hay importantes fuerzas retrógradas que también dicen eso de os estáis pasando o os habéis pasado, hemos de reconocer que la situación de la mujer en estos momentos, por lo menos en Europa, en nuestro ámbito, ha cambiado enormemente y que la entrada masiva de la mujer en el empleo pues, ha sido, sin duda, la mayor revolución social silenciosa que hemos vivido. Es decir, ellas han resumido algo que seguramente, si tuviéramos más tiempo, se podría ver también los obstáculos que se han vivido a lo largo de todos estos años. Las brechas, de todas maneras, de género siguen siendo una constante: techo de cristal, suelos pegajosos, segmentación de tareas y sectores. Pero de repente aparece el decreto 901/2020, vamos ya a la actualidad, sobre planes de igualdad.
Es decir, los planes de igualdad que al principio eran algo voluntario, en el 2007 empiezan a ser obligatorios en empresas de más de 250 trabajadores y el siguiente salto, la verdad es que los saltos son de bastante tiempo, 2007 y ahora de repente en 2019 el salto es a que los planes de igualdad tienen un propio decreto que articula perfectamente cuál es el contenido de esos planes de igualdad y además los extiende a empresas de 50 trabajadores. ¿Qué ha supuesto este decreto para las consultoras de igualdad, Begoña? ¿Algo bueno, algo malo? Bueno, siempre bueno, siempre bueno, aunque haya que trabajarlo. Bueno, yo sí que creo que ha hecho poner los planes de igualdad, elevarlos a un rango de convenio y casi, bueno, pues de ley, ¿no? Y es verdad que yo suelo decir que las leyes ayudan, no garantizan, porque eso tiene que ver con la transformación cultural de las personas y parece que tardamos un poquito más en transformarnos, incluso podemos ir para atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, establece unos mínimos que tienen que estar en estos planes de igualdad, unos mínimos en el diagnóstico y unos mínimos en el propio plan de igualdad, que para nosotras, desde luego, son muy interesantes y que yo te podría decir que desde Euskadi hemos venido trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis del salario, bueno, pues es algo que siempre hemos intentado abordar. Otra cosa es que las empresas te dieran esas horquillas salariales para no entrar mucho en harina, ¿no? Pero efectivamente era algo que sí que trabajábamos. Siempre se ha trabajado, yo creo que casi todas las consultoras, entendiendo que esto es un trabajo participativo y que es transversal a las empresas, con lo cual siempre hemos insistido en que tiene que haber un equipo, un grupo de trabajo por la igualdad diverso, al cual las consultoras, por lo menos nosotras, siempre hemos dado formación, eso siempre ha formado parte del trabajo. Entonces, ¿qué ha supuesto? Bueno, yo creo que hay unas cuestiones muy interesantes, que es todo lo que tiene que ver con la transparencia. Me parece que esto nos ayuda muchísimo porque la mitad de las causas que nos llevan a la brecha salarial tienen que ver con esas zonas oscuras donde efectivamente pues no terminamos de entrar y cuando hablas de ellas, que nosotras ya nos las conocemos, que están, bueno, pues tiene que pasar ese proceso de evidenciarlo con los datos. Y ese proceso de evidenciarlo con los datos pues es muy fastidioso, es muy largo, la gente se desespera y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay a ver cómo hacemos para agilizar un poco esos tiempos. ¿Qué más ha traído? Bueno, yo creo que en los anteriores planes bueno, se abordaba mucho lo que tenía que ver con la comunicación, el uso del lenguaje en aquella época, ¿no? Se trabajaba mucho con esto, la participación. Se miraban mucho también los procesos de gestión, ¿no? Cómo se contrataba, cómo se seleccionaba, cómo se promocionaba, etcétera. Pero quizás toda esta parte de la brecha salarial y también lo que tiene que ver con la propia definición de la acción positiva nos ha venido muy bien, ¿no? Porque efectivamente es una de las cosas que también en este decreto habla, es decir, explica qué es la acción positiva y además dice que no solo es posible, sino que nos obliga a las entidades a ponerlas en marcha. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha venido para ayudar. Sí, ha clarificado. Ha clarificado. Ha clarificado. Maricruz, creo que estuviste en la negociación del decreto. ¿Cuáles fueron los objetivos y crees que se están cumpliendo los objetivos que os planteasteis a la hora de negociar ese decreto? Bueno, los objetivos la verdad es que los teníamos bastante marcados, porque antes del Real Decreto 901 y 902, que no se pueden separar, porque el 902 es fundamental para poder hacer los planes de igualdad. Si no tenemos el registro salarial y no conocemos cómo están estructurados los salarios en las empresas, es difícil de poder abordar los planes de igualdad, ¿no? Por lo tanto, son dos decretos que... Pero no podemos olvidar que eso es un mandato que viene del Real Decreto Ley 6/2019, donde ya es el que modifica el número de trabajadoras, trabajadores en empresas con derecho a planes, en fin. No nos olvidemos, ese Real Decreto es el que establece el permiso de paternidad. O sea, es un Real Decreto que supone un avance muy importante y además ya determina de alguna manera cómo deben de ser los planes de igualdad, que viene a complementar, bueno, yo creo que a profundizar muchísimo más que la propia ley que en vigor en aquel momento, la ley 2007, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es
el desarrollo reglamentario del Real Decreto 6/2019. Bueno, a pesar de que teníamos ahí como bastante marcadas las pautas que teníamos que desarrollar, pues fue una negociación bastante compleja y bastante larga. También porque lo del registro salarial era bastante novedoso y bastante complejo de determinar cómo hacerlo de manera que fuera de la forma más sencilla y más eficaz para que después en las empresas se pueda llevar a cabo. Estuvimos negociando 9 meses estos dos reales decreto ley y no nos veíamos una vez al mes, nos veíamos todas las semanas. Por lo tanto, haceros una idea de que son cosas que, aunque nos parezca que son sencillas cuando las ves en la norma, pues son las negociaciones bastante complejas porque todo tiene muchas aristas y hay que ver cómo se va. Yo creo que el objetivo fundamental tanto del 6/19 como de los propios reales decretos y los objetivos que teníamos en la negociación, yo creo que eran dos cosas bastante sencillas, así dichas, ¿no? Que era, bueno, realmente que los planes de igualdad determinar qué contenido mínimo tenían que tener, porque la experiencia derivada del decreto 7, pues efectivamente, como no definía qué cosas como mínimo se deben de analizar, pues los planes de igualdad que se hacían tenían poco de planes de igualdad, tenían más, si quieres, de planes de conciliación, pero están muy orientados a esa vía que no era precisamente el objetivo de los planes de igualdad y de buenas intenciones y, por lo tanto, con muy pocas cosas. Por lo tanto, el diagnóstico, que eso sí que viene del 6/19, era clave y fundamental. Entonces, determinar bien cómo se debe de hacer un diagnóstico, porque sin un diagnóstico es muy difícil tomar medidas efectivas. Por lo tanto, diseñar bien cómo y de qué manera se debe hacer el diagnóstico era clave para poder abordar después el desarrollo de los planes de igualdad. Y, en segundo lugar, yo creo que el objetivo nuestro era dar un salto cualitativo también en los convenios colectivos, porque como sí obliga, el Estatuto de los Trabajadores obliga a que tienes que introducir medidas de igualdad, por lo que nos encontramos en un porcentaje muy alto de convenios, es una declaración de principios sobre la necesidad de avanzar en la igualdad, de que no exista discriminación, pero no existen medidas para decir cómo vamos a hacer eso, ¿no? Y, por lo tanto, pues era muy importante pasar de la declaración de igualdad y de la prohibición de la discriminación a materializar medidas que realmente propiciaran esos dos objetivos, que son los objetivos fundamentales. Y luego después, bueno, pues yo creo que hay una aportación muy importante también por parte de las organizaciones sindicales, en el sentido de que asumimos un compromiso, nada fácil, pero bueno, lo asumimos, de negociar los planes de igualdad en aquellas empresas donde no existe representación legal de las personas trabajadoras, que son quienes tienen la obligación legal de negociar en los planes, en los ámbitos de las empresas. Por lo tanto, creo que esa es una aportación muy importante y una contribución, desde luego, muy altruista también por parte de las organizaciones sindicales para garantizar que los planes se extiendan en el mayor número posible. Sí que es cierto que es para las empresas de más de 50, pero que no se nos olvide que todas las empresas tengan el número de trabajadores y trabajadoras que tengan, tienen la obligación de establecer medidas de igualdad y de subsanar las deficiencias, mejor dicho, no deficiencias, las discriminaciones o desigualdades que existan en los centros de trabajo. Y creo que los elementos que hay que analizar y diagnosticar son los ejes claros de las relaciones laborales, como son la entrada a la contratación, la formación, la clasificación profesional, el acoso, en fin, todos los temas que se tienen que diagnosticar y sobre los que se tiene que analizar para después tomar medidas y tal. Yo creo que son el eje central de las relaciones laborales. Por eso es tan importante trabajar bien el diagnóstico. Y por eso es muy costoso también hacer los planes. Por eso es muy costoso. Porque analizar todas esas cuestiones lleva su tiempo y, sobre todo, hemos tenido que invertir mucho en formación de nuestras delegadas, de nuestros delegados y de la propia estructura de la organización. ¿Y cómo llegamos a esas empresas de menos de 50 trabajadores, que son la mayoría de nuestro sector productivo? Begoña.
Bueno, yo creo que también desde hace tiempo aquí se están animando, quizás no a la velocidad que nos gustaría, pero un poco al hilo de lo que comentaba al principio, ¿no? Yo creo que también la agenda de los ODS 2030 está ayudando a muchas organizaciones a también incorporar la perspectiva de igualdad en sus entornos laborales, cuestiones relacionadas, como decíamos antes, ¿no? De la innovación, de la gestión avanzada, de los propios reconocimientos. Y yo creo que también, creo que lo comentaba en la mesa anterior desde el Gobierno, bueno, las cláusulas de igualdad en la contratación pública yo creo que están ayudando mucho a las empresas más pequeñas a ponerse las pilas, aunque sea de obligado para tener contratos en la administración pública, ¿no? Yo creo que esa es una baza que está funcionando, diría. Sí, más allá de lo que venía en la Ley de Igualdad, es verdad que la obligación para recibir una subvención o para poder contratar con la administración pública de tener un plan de igualdad ha meneado a muchas empresas un poquito más rápido de lo que hubiera sido de no introducir eso. Habéis hablado del 902 como indisoluble del tema de los planes de igualdad. Un decreto que habla de igualdad retributiva estrictamente hablando y que es una cuestión mollar para lo que tratamos hoy aquí de la brecha salarial. La transparencia a través del registro retributivo es fundamental. Permitirme un chascarrillo. Pero Rafaela Carrà contaba en sus memorias que se compró una casa donde terminó muriéndola, un casoplón, vamos, porque se enteró de lo que ganaba su compañero en la RAI. Y cuando se enteró de lo que ganaba su compañero en la RAI, se dio cuenta de la discriminación y la brecha salarial que tenía. Montó hizo lo que tenía que hacer y gracias a eso se compró la casa. Es decir, es muy importante saber lo que hay en la empresa, porque sin saber, esa cultura de no hablar de dinero que tenemos aquí, no sé si es buena para las mujeres, creo que no es nada buena. Entonces, creo que el registro retributivo, con sus peros y sus cosas, supone un paso muy importante. Y, cómo no, la evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género, trabajo de igual valor, igual salario. En estas cuestiones, ¿cómo lo veis? ¿Dónde está realmente el problema? Porque a mí me da la sensación de que el plan de igualdad bien, pero esta parte del 902 está teniendo más problemas prácticos que lo anterior. ¿Cómo lo veis vosotras? Maricruz. Bueno, yo quiero decir una cosa. Hacer un plan de igualdad es complicado. Yo creo que el avance que se ha producido es muy importante. Tú hablabas que efectivamente la mayoría de las empresas, el 97% de las empresas, son de menos de 50 personas trabajadoras. Pero son el 35% de los trabajadores y de las trabajadoras. Luego, más del 60% están sujetas a la obligación de plan de igualdad y que esos son 33.000 empresas en el conjunto del país y ocupan a más del 60% de las trabajadoras y de los trabajadores. Hasta antes del verano, porque yo después del verano no he mirado los datos, pero vamos, no creo que haya una variación porcentualmente muy significativa. El 55% de las empresas que tienen representación legal ya tienen elaborado su plan de igualdad y el 28% de las que no lo tienen. Bien, podemos decir que no hemos llegado. No hemos llegado, pero es que creo que para mí personalmente quisiera que en estos momentos todo estuviera cubierto, pero hacer un plan de igualdad es muy difícil y nos hemos enfrentado a una situación también novedosa, tanto en la forma de negociar como en los contenidos de la propia negociación. Es poco parecido a un convenio colectivo, que tenemos ya una trayectoria larga de cómo, quién y de qué manera se negocian. Por lo tanto, hemos tenido que afrontar ese proceso de negociación desde una situación pues, muy novedosa, como decía antes, que nos hemos tenido que formar, que preparar, que saber cómo interpretar un diagnóstico, en fin, todo ese tipo de cosas no se hacen, si se hacen bien, no se hacen de la noche a la mañana. Tienen su tiempo y su periodo de maduración. También porque efectivamente, comentabas el tema de la transparencia, tenemos empresas que lo de la transparencia de los datos, lo decía también Begoña, pues te encuentras con muchas dificultades para que te faciliten todos los datos para hacer el plan de igualdad. Y si no somos exigentes en que nos faciliten todos los datos, empezamos mal.
Por lo tanto, hay que ser exigentes. Y si en lugar de hacer el 100% de planes hemos hecho el 55%, en buena parte es porque cuando vas a negociar un plan no tienes la información, las empresas te dan una parte, no te dan otra, nos tienes que dar todo, tenemos que hacer el diagnóstico, no lo podemos hacer por cachos, hay que hacerlo de manera conjunta. En fin, todos esos problemas que surgen no te surgen en torno a un convenio colectivo, te surgen otros en un convenio colectivo, pero en los planes todo eso es muy importante. Y por lo tanto yo creo que la cultura de la transparencia en el ámbito de las empresas es un elemento clave para poder funcionar y para poder trabajar y hacer los planes de igualdad en unas condiciones óptimas. Con lo cual hay veces que nos sentamos a negociar un plan y no podemos negociarlo porque no tenemos, acabas en la inspección, acabas no sé qué, todos esos trámites que conocemos se producen. Por lo tanto, yo con este resultado me parece que es un avance muy, muy importante. Estamos en torno a las 18.000 empresas o algo más, casi 20.000 ahora, bueno, de las 33.000 que hay. Pero yo creo que estamos en la buena dirección y creo que los planes hay que hacerlos así, exigiendo desde el principio la transparencia necesaria. Y el tema del registro salarial, la obligación tienen las empresas de hacer el registro, porque claro, nosotros no tenemos los datos y ahí no hay un proceso de negociación. Lo que tenemos que hacer es un proceso realmente de verificación. Claro. Y además, claro, tienes también que, esta mañana también se ha comentado, ¿no? No solamente es hablar de los salarios bases, de los salarios del convenio, sino de aquellos salarios que sabemos que existen, que no son fruto del convenio colectivo, que son fruto de la discrecionalidad de las empresas. Y eso también tiene que estar en el registro. Y eso es fácil, eso es a veces difícil de determinar, salvo que tengas un conocimiento pues bastante exhaustivo de la empresa, ¿no? O de que conoces que realmente se están pagando otros pluses y exijas que esos estén. Porque en esos pluses que no aparecen es donde realmente se produce brecha salarial. Porque afortunadamente yo creo que la negociación colectiva ha hecho un trabajo muy importante para ir eliminando diferencias de todo tipo, pero desde luego ha hecho un trabajo muy importante en garantizar la igualdad salarial en lo que son las tablas de los convenios colectivos, en la nomenclatura de los grupos profesionales, de las categorías profesionales que nos encontramos con las categorías que heredamos de las ordenanzas laborales, que eran claramente discriminatorias. Eran mujeres esto, los hombres esto, categorías feminizadas, categorías masculinizadas. Claro, todo ese trabajo se ha ido haciendo y, por lo tanto, no cogemos un convenio y digamos, joder, aquí hay una diferencia entre hombres. Eso no se produce porque, entre otras cosas, la Administración no debería de homologar ese convenio colectivo, que para eso existe el control administrativo, tanto en planes como en convenios colectivos, ¿no? Por lo tanto, las cosas no son fáciles, pero me parece que es importante, aunque sabemos que no resuelven todos los problemas, pero ayudan y empujan. Tenemos que tener una legislación que obligue, que favorezca y que nos permita trabajar. Y creo que estos dos reales decretos tienen muchísimo contenido, que en la medida que vayamos haciéndolos y haciéndolos cada vez mejor, porque tienen una vigencia, hay que volverlos a negociar. Antes de negociar hay que evaluar qué es lo que se ha hecho en los años de vigencia del plan, qué medidas se han tomado para resolver los problemas detectados del diagnóstico. O sea, yo creo que son herramientas súper completas y que, desde luego, en la medida que sepamos utilizarlas bien, que las empresas se comprometan realmente con la igualdad y vean que además eso no solamente es bueno para las personas trabajadoras, sino que es bueno para las empresas. Hoy veíamos también algunos datos que así nos lo demostraban y que son empresas seguramente pues que más productivas y más competitivas, y que tenemos que contar además con el capital de las mujeres, de la mano de obra de las mujeres. Yo creo que eso ya nadie lo pone en cuestión, nadie lo pone en duda, y que pero todavía pues tenemos un 10% menos de tasa de actividad y tenemos un 10% menos de ocupación, y tenemos problemas que todavía esta sociedad viene arrastrando, como es la división sexual del trabajo, que todavía
está muy latente y se demuestra de una manera bestial en el tema de los cuidados, que es una de las causas fundamentales de la brecha salarial, y que además se demuestra también en la segregación ocupacional. Y yo creo que en el tema de la segregación ocupacional tenemos un filón de trabajo muy amplio. Bueno, nos han contado y experiencias que se están haciendo, planes pilotos, para ver de qué manera se puede ir rompiendo de verdad esa segregación ocupacional. Porque si no avanzamos en ese terreno, no vamos a acabar nunca, jamás, con la brecha salarial y no vamos a tener empresas lo productivas que deberían de ser. Luego las empresas se quejan de la productividad, pero ahí tenemos un filón importante que tenemos que abordar. Yo, si me permites, por añadir, me estaba acordando con el tema, yo creo que el hecho del registro salarial, bueno, está siendo toda una revolución en las empresas, porque además hay que registrar el dinero de todo el mundo, o sea, de alta dirección, de los puestos, y está siendo bastante complicado, pero no solo por el sueldo, sino efectivamente por toda esta parte de los complementos que decías tú, ¿no? Y me estaba recordando de algunas empresas que hemos visto hace poco, no hace mucho, sino hace poco, que tenían complementos que se llamaban así: complemento A +1, complemento A +3. ¿Eso a qué obedece? Nada escrito alrededor de eso, claro. Ni qué funciones, ni qué requisitos, ni cómo se consigue, ninguna comunicación a la plantilla que existe ese complemento, y os podéis imaginar quiénes recibían esos complementos fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que está ayudando a visibilizar, ¿no?, muchas cosas que bueno, pues muchos entornos laborales decían: a ver, que aquí hay mucha igualdad, ya verás, cuando empieces a analizar vas a ver que hay más mujeres que hombres en no sé qué. Luego empezabas con los datos y esto no es así, ¿no? Yo sí que quería señalar, Maricruz, que una de las cosas que nosotras vemos que se queda como un poco limitado y que no nos gustaría con el tema de los diagnósticos y los planes de igualdad es toda esta parte que llamamos nosotras más cualitativas, ¿no? Y que también en esto son bastante reticentes a veces las empresas y un poco negacionistas, ¿no? Es decir, todo ese trabajo que hacemos de diagnóstico a través de entrevistas, de grupos de discusión, de sesiones de formación, donde sacamos, bueno, pues toda esta parte no escrita y donde afloran cuestiones muy relacionadas también con el entorno laboral que tienen que ver mucho con la discriminación y con, bueno, pues con una mala situación de las mujeres, ¿no? Yo creo que los planes de igualdad que tenemos ahora no deberíamos de olvidar toda esta reflexión que tiene que ver con la cultura y con los valores que tenemos en las organizaciones. Si no revisamos y no cuestionamos esto, vamos a seguir parecido, porque estoy viendo, o sea, una empresa que tiene unas medidas de conciliación estupenda, que incluso creo que está en Conchilia, en la comunidad Conchilia. Bueno, la historia es que los hombres te cuentan y dicen: sí, hombre, ¿cómo voy a cogerme yo esas medidas conciliación? Y tengo todas, me puedo coger a todas, pero ¿cómo las voy a coger? Me van a decir que no sé qué. O sea, decir que una cosa son las oportunidades, los recursos que tenemos, y luego toda esta parte de transformación personal y social que tenemos que ir haciendo, ¿no? Yo creo que lo hablaban anteriormente con el tema de los tiempos. O sea, yo creo que una de las claves que tenemos a futuro, que no sé si me ibas a preguntar después, ahora, ¿no?, es el revolucionarnos la forma de trabajar y los tiempos que dedicamos al empleo, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos unas oportunidades en las que vamos a ganar los hombres y las mujeres, pero hay que replantear estas cuestiones de los usos del tiempo, de los horarios, de la flexibilidad. Hay empresas que meter horas extras y estar hasta última hora, hasta que se vaya el jefe o la jefa, es guay. Hay otras empresas que esto ya lo empiezan a ver que no es guay. Y dices, bueno, pues es que eres poco competente, sin tus 6 o 7 horas no has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Es decir, que al final, mismas realidades, de donde depende un poco de las perspectivas que tengamos, pues van a avanzar o no van a avanzar, ¿no?, en ese sentido. Y ahí me parece muy interesante lo que aporta, creo que es el artículo 4, que de esto no estoy muy bien puesta, del 902, que es toda esta reflexión de los trabajos de igual valor. O sea, yo creo que esto es también, eso es un melón que se nos abre a cuestionarnos realmente, ¿no?, cuáles son los trabajos esenciales y no esenciales y por qué pagamos y remuneramos y facilitamos, ¿no? Hay una empresa con la que trabajamos hace poco
que, bueno, que efectivamente veíamos que la categoría de no sé cómo era, de auxiliar, de no sé qué, auxiliar o asistente, bueno, era una cosa como de asistente en lo que era en la fábrica y lo que era en la administración, por convenio eran la misma categoría, ¿no? La misma categoría, pero cobraban distinto. Y la historia es, no solo cobrar distinto, dice, y el valor que aportan a la empresa es el mismo porque no es trabajar en lo mismo, ¿no? Y entonces a veces también venimos de, nosotras que trabajamos mucho con las empresas del metal, ¿no? en lo que realmente importa es la fábrica, ¿no? La mano de obra directa, ahí está la cosa sesuda, importante, y las chicas de administración, bueno, esas son las privilegiadas, ¿no? En ese sentido. Bueno, a ver, trabajo de igual valor. Yo solemos decir en las compañías, dice, bueno, pues la de nóminas que se relaje, por ejemplo, ¿no? Fíjate, a ver qué va a pasar, ¿no? O la que lleva el plan comercial que se relaje también, ¿no? Y dices, bueno, ¿no? O sea, yo creo que ahí se nos abre un melón muy interesante que tiene que ver más con este nuevo paradigma, ¿no? Que queremos también incorporar al mundo laboral, a nuestros empleos, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y porque bueno, yo creo que hoy en la exposición inicial de este congreso, Isabel, pues en realidad lo que nos ha contado es cómo la desigualdad es una construcción. Total. Y que la han hecho los hombres, o sea, y por lo tanto se ha permeabilizado de una manera pues que no somos capaces de ver cómo afrontamos con efectividad esa cuestión, porque cambiar las normas cuesta mucho, pero cambiar las mentalidades sabemos que cuesta más. Y también sabemos que las normas ayudan a poder cambiar las mentalidades. Pero el trabajo más difícil es ese cambio de mentalidades, que es lo que más nos está costando. Y por lo tanto es súper importante, efectivamente, trabajar la parte más ideológica, porque es además la parte del problema más estructural que tenemos, ¿no? Y efectivamente, pues determinar, lo que intentamos es en el 902, ver cómo podíamos definir de alguna manera, o sea, no definir, sino buscar elementos comparables que a la hora de hacer una valoración de puestos de trabajo desde la perspectiva de género se tengan en cuenta a la hora de valorar los puestos de trabajo. Bueno, yo entiendo que a pesar del esfuerzo que pusimos, todavía el asunto fácil no es. De hecho, sacamos un modelo de cómo hacer, negociado también, de cómo hacer esa valoración de puestos desde la perspectiva de género. Y yo creo que está sirviendo para ayudar bastante. Ese modelo, que además lo negociamos también con las organizaciones empresariales, y creo que, bueno, siguiendo esas pautas, si se siguen, yo no te digo que solucionemos el problema al 100% para definir con claridad qué es un trabajo de igual valor, pero desde luego yo creo que está dando buenos resultados y que es una herramienta muy útil para utilizar en las empresas y que los comités y los delegados y delegadas deben de conocer en profundidad. Por lo tanto, bueno, pues a veces las cosas no son fáciles, pero yo creo que hemos intentado abrir senda en algunas cosas o algún punto de luz en algunas cosas. Yo sí que creo que la evaluación de puestos de trabajo y el análisis de los complementos con perspectiva de género es probablemente lo más complicado de todo esto que venimos hablando, ¿no? Porque al final es cambiar una mentalidad de mucho tiempo y se sigue viendo, pues yo qué sé, por ejemplo, lo último que recuerdo es un complemento por trabajar en la calle. Sí, eso consigue que los hombres que mayoritariamente limpian las calles ganen bastante más que las mujeres que limpian los interiores. Y no sé muy bien por qué tiene que ser una cosa peor que la otra. No alcanzo a comprenderlo. Pero bueno, vamos a hablar de futuro. Algo nos falta. Algo tenemos que hacer. Es verdad que los planes de igualdad probablemente por el mero paso del tiempo cada vez se hagan mejores, porque la formación y el conocimiento van a ser cada vez mayores. Pero estamos hablando continuamente en este congreso de que tenemos que diseñar un nuevo plan operativo de brecha salarial que tiene que incluir a muchas políticas públicas de distintos departamentos y vosotros desde vuestro conocimiento, ¿qué debería contener ese plan operativo? ¿Y qué cosas no han estado presentes y deberían estar? ¿Qué deberíamos hacer?
Begoña, según tu opinión. Bueno, yo creo que yo creo que estamos en el camino, pero ya vemos, después de la charla de esta mañana a la historiadora, pues es que esto es un poco hay que perseverar, ¿no? Yo creo que en Euskadi, yo creo que se están poniendo bien los mimbres, ¿no? Diría que casi a todos los niveles, ¿no? De organizaciones privadas, sindicales, movimiento, administración. Yo creo que vamos a ver los efectos de estos decretos. O sea, el año que viene ya entra la directiva europea de la transparencia retributiva, que es lo que aquí hemos empezado con estos dos reales decretos 901-902, pero que, bueno, sí o sí va a obligar todavía más y va a reforzar todavía más esta necesidad de la transparencia. Y cuando hablamos de transparencia también hablamos de comunicación, de difusión, es decir, la plantilla puede saber y estar informada en todo momento de cómo están estas cuestiones. Y yo creo que vamos a ir viendo esto qué efectos tienen, ¿no? Qué impacto tienen. Y yo creo que en principio, o sea, no se me ocurren así más, vamos bien. Maricruz, seguro que a ti se te ocurre algo. No tengo ninguna varita mágica, ya me gustaría a mí, ¿verdad? Pero yo creo que, como dice Bego, estamos en el camino. Yo creo que todos los pasos que se han dado son muy importantes. Estamos en una buena dirección. Creo que estos últimos años la legislación los cambios que se han producido en la legislación han sido muy importantes. La reforma laboral ha sido muy importante y sobre todo para las mujeres, que eran quienes más afectadas estaban por la temporalidad, por la precariedad laboral, y que ese incremento importante que ha habido de contratos indefinidos, pues una parte muy importante ha beneficiado a las mujeres. La subida de los salarios mínimos en los últimos años, que ha sido de un 61%, no es una cosa menor, sí que sigue siendo bajo, pero ha habido una evolución súper importante y, por lo tanto, ha contribuido de una manera decisiva a reducir la brecha salarial. Por lo tanto, nos define también dónde tenemos el núcleo fundamental de personas que están cobrando salario mínimo interprofesional, que en buena parte son mujeres, y por lo tanto hay que seguir apostando por las subidas de los salarios mínimos interprofesional. Pero bueno, luego, al margen de esta legislación, que bueno, hay que sumarle también los planes de igualdad, en fin, toda esta legislación muy progresista que yo creo que ha habido, que se ha hecho además bajo el paraguas del diálogo social. Creo que ha sido un error de bulto por parte del Congreso de las Diputadas y de los Diputados el no aprobar la reducción de la jornada laboral, una reducción de jornada que es necesario también para abordar el tema de la brecha salarial, porque tiene una incidencia directa con el tema de los cuidados. Además, en ese paquete iba otras dos cuestiones muy importantes, una relacionada con la mejora del registro horario, que está teniendo deficiencias palpables, y la segunda, de una circunstancia ya más actual, más moderna, que es el tema de la desconexión digital. Y porque son cuestiones fundamentales para poder hablar de la conciliación corresponsable y de poder realmente ver cómo se aborda en este país el tema de los cuidados. Que a mí, dentro de los planes de futuro, y para hablar de brecha, como estando en el camino, creo que hay que hablar y tomar medidas con relación a la segregación ocupacional, a ir eliminando la segregación ocupacional, y el tema de los cuidados, que es clave y fundamental para el tema de la brecha. Pero dicho esto, que son medidas muy concretas, creo que la igualdad, igual que las pensiones y igual que cualquier derecho social que tenemos, depende de la voluntad política. Sin voluntad política no hay avances y, por lo tanto, no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo quien gobierne. Y bueno, pues yo creo que estamos todas, especialmente todas, pensando que por favor no se produzca un cambio, porque lo que nos están anunciando, pues efectivamente no va en la dirección en la que venimos trabajando, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, bueno, pues avanzar en igualdad pues va a depender mucho también de quién gobierne, cómo se gobierne y de las políticas que se lleven adelante. Y posiblemente, si se produce un cambio
de ciclo político, pues nos veremos más en la barricada que en la negociación, en la reivindicación, que en la toma de medidas y en los avances necesarios. Esa es mi opinión. Yo, por unir, yo creo que hay 3 brechas que sí se podían empezar también a trabajar, ¿no?, de forma más integral, que es la brecha salarial, la brecha de cuidados, que efectivamente ha salido, y luego la brecha del tiempo, ¿no? Yo creo que esto también, las mujeres tenemos, son más pobres de tiempo propio. Entonces, este triángulo, quizás para el futuro, se podría seguir trabajando, ¿no?, desde esa mirada un poco más integral. Y luego, sí, formación, formación y formación, porque yo creo que hay muchas empresas y también hay muchos sindicatos, es que hay muchas personas que no entienden qué es esto de la perspectiva de género en la brecha salarial, ¿no?, y cómo se puede llegar, dónde están esas discriminaciones indirectas que siempre parece que es algo voluntario, ¿no? O sea, que yo creo que desde ahí. Está claro. Llegamos, times is up. Nos hemos pasado un poquito. Solo daros las gracias. Para mí es un honor estar sentada delante o al lado de estas 2 mujeres. Gracias a los demás por atendernos y esperemos que seguir aprendiendo. Ahora vamos, creo, que a una cuestión más internacional. A veces dentro de lo internacional los nubarrones son todavía más oscuros que lo que parece, pero seguiremos trabajando. Gracias a todos y a todas. Gracias.